Somos la Asociación General de Estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, ACC Felipe Peña. Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde podrás encontrar videos sobre las asesorías de las diferentes materias que imparte la facultad, para así poder reforzar ciertos temas de dificultad y así ayudarte a tener una mejor comprensión. En este video vamos a hablar sobre la integral indefinida, que es el primer tema para el primer parcial de Matemáticas 3. Comenzamos con los temas de integrales inmediatas, los métodos de integración, que son el cambio de variable por partes y fracciones parciales, que en este caso hay dos casos. Caso 1, factores lineales distintos, y caso 2, factores lineales repetidos. En este video solo vamos a ver hasta lineales distintos, el caso 1. Para el caso 2 será para un próximo video. Comenzamos con la integración inmediata. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, la integración inmediata son las integrales donde nosotros vamos a utilizar las reglas básicas, de integración, que en este caso toda integral, desde lo más básico, desde lo más sencillo, tienen que utilizar las reglas básicas. Aquí tenemos las reglas de integración, son bastantes, pero en la Facultad de Ciencias Económicas solamente se utilizan las que son de forma algebraica. La integral de una constante, la integral de una variable, pero las que tengan coseno, seno, todas las que son trigonométricas, eso no se va a ver, no se utiliza. En este caso ahí está el resumen, que se van a ver muchos libros, pero en la Facultad de Ciencias Económicas solamente se ven los primeros 6. De ahí los demás solamente se utilizan ya temas más avanzados, como por ejemplo en ingeniería, ya se utilizan ese tipo de reglas de integración. Tenemos los primeros ejemplos. El primer ejemplo, pues ahí prácticamente es de usar las reglas de integración. El primer ejercicio me dice que evaluar la integral de x a la sexta, sabiendo que tenemos las reglas de integración. ¿Cómo vamos a desarrollar ese ejercicio? Primero tenemos x elevada a la 6 más 1 sobre 6 más 1. Entonces esa es una regla de integración. Por eso que las reglas se tienen que aprender bastante, porque todas esas reglas se van a utilizar, todas. Nomás me digan, sacar esa integral se tiene que usar las reglas, aunque no se vaya a usar un método, no que las reglas básicas, porque hay docentes que a veces utilizan un ejercicio bastante extenso, pero solamente es usar las reglas básicas. Eh, Después tenemos el siguiente ejercicio que me dice la integral de 1 sobre x a la quinta de x. En este ejercicio nosotros tenemos que, todos sabemos que 1 sobre x es lo mismo que decir x elevada a la menos 1. En este caso lo mismo vamos a hacer. Ese 1 sobre x elevada a la 5 lo vamos a subir, el x a la 5 me va a quedar la integral de x a la menos 5. Y x a la menos 5, menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1. Y me va a quedar x a la menos 4 sobre menos 4 más c. El más c no se tiene que olvidar, porque el más c siempre va ya como respuesta de una integración. El otro ejemplo es la integral de raíz de x. En ese ejercicio sabemos que x elevada a un medio, que eso es lo mismo que decir la raíz de x. En ese caso, un medio más 1 me va a quedar 3 medios sobre lo mismo, 3 medios. Pero ese 3 medios del denominador yo le tengo que dar vuelta porque es una fracción. O sea que me va a quedar como 2 tercios. El otro ejemplo me está diciendo evaluar la integral de dx. ¿Y de x qué es? Puede ser cualquier número y solamente se le va a agregar la x. O sea, en ese caso es x más c. Si yo tengo que evaluar la integral de 5 de x, en este caso va a ser 5x más c. En los otros ejemplos tenemos lo mismo. Ahí prácticamente está la integral de una constante.
Entonces sacamos la constante y evaluamos la x, siempre con las mismas reglas. En ese caso, pues 5x al cubo, saco ese 5 y me queda x elevada a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Y eso me va a quedar 5 cuartos, 5 sobre 4, x a la cuarta, más c. Comenzamos con los métodos de integración. Con los métodos de integración tenemos el primero, que es la integración por cambio de variable. El cambio de variable, siempre yo tengo que encontrar la función o la ecuación donde mi u va a ser el valor donde al derivarlo voy a tener mi dx o mi du. Entonces en ese caso tenemos unos pequeños ejemplos. El primer ejemplo me está diciendo 3y al cuadrado más 6y por y al cubo más 3y al cuadrado más 1. Todo eso elevado a la 2 tercios. ¿Cuál es mi u? Mi u va a ser y al cubo más 3y al cuadrado más 1. Y mi du va a ser la derivada de eso, que es 3y al cuadrado más 6y. Si se fijan, mi u, la derivada de mi u, es lo que está al otro lado. En pocas palabras, en este cambio de variable yo tengo que ver cuál al derivarlo me va a dar. Voy a encontrar mi u y al derivarlo voy a tener mi du. En ese caso la derivada de eso tiene que ser intacta. Si no está intacta, yo tengo que encontrar ese du. Y vaya, entonces sigamos con el ejercicio. Entonces ya tenemos los valores, si se fijan, están iguales. O sea, mi u ya está y mi du ya está también. Entonces solamente voy a sustituir la integral de u a la 2 tercios de u. Después u2 elevada a la 2 tercios más 1 sobre 2 más 1 más c. Y ahí pues el respectivo se usan las mismas reglas. Siguiendo con el ejercicio número 2, tenemos 3 elevada a la logaritmo natural de x sobre x. Nosotros podemos separarlo. 3 elevada a la logaritmo de x punto por 1 sobre x. Entonces tenemos mi u va a ser logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque la derivada de c es 1 sobre x. Y 1 sobre x ya está. Entonces tenemos 3 elevada a la u sobre logaritmo 1 de 3. Vaya, en ese caso, ¿eso qué significa? Significa es una regla de integración. O sea, un número elevada a una variable. Eso me va a dar el número elevado a la variable sobre logaritmo natural de ese número, más c. Y así lo mismo. De ahí el otro ejercicio es lo mismo. Mi u va a ser el valor el mayor y después la derivada y pues encuentro los respectivos valores. Ahora vamos con el método de integración por partes. Este método es un poco más complejo porque yo tengo que usar una fórmula para poder resolver el ejercicio. En ese caso, ahí tenemos la fórmula que es la integral de u de b es igual a v menos la integral de b por du. Y hay una fórmula que muchos docentes utilizan, por ejemplo, esa frase que dice un día vi una vaca vestida de uniforme. Es lo que utilizan para la gente más fácil de recordarse de cómo, de cuál es la fórmula. Pero también nosotros vamos a usar una para poder identificar mi u, porque ahí voy a encontrar, tengo que identificar dos valores y después los otros dos valores voy a encontrarlos con los respectivos procedimientos. Vaya, en el primero tenemos el late. Y late lo voy a utilizar, normalmente aquí en la Facultad de Ciencias Económicas solamente vamos a usar LAE. ¿Por qué LAE? Porque I es funciones inversas y T es funciones trigonométricas. En ese caso, esos temas no se ven en la Facultad de Ciencias Económicas, solamente se ven en ingeniería. Entonces, y en LAE sí, que tenemos funciones logarítmicas, funciones algebraicas y las funciones exponenciales. Eso sí se utiliza bastante y hay muchos docentes que les encanta utilizar funciones exponenciales. Vaya, vamos a utilizar la E. Pero ¿para qué me va a servir la E? Ese valor, esa letra, mejor dicho, o esas iniciales, y lo voy a utilizar para poder encontrar e identificar mi U. En ese caso, si mi primer ejercicio me dice que es una exponencial y el otro me dice que es una algebraica, pues el primero, mi U va a ser la algebraica porque está antes de mi exponencial. Entonces así es como voy a utilizar esa palabra, la E. Tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo, pues primero tenemos hilate. Pongo hilate
pero también pueden poner directamente la e, es lo mismo, al final va a dar lo mismo. Tenemos primer ejemplo, mi u, ¿cuál va a ser? Primero tenemos algebraica y exponencial. Primero va a ser algebraica, entonces mi u va a ser x. Y mi de b va a ser lo que sobró, en ese caso e elevada a la x, a la menos x. Después tenemos u, e de u va a ser la derivada de x, sería de x, y mi de b va a ser la integral de mi de b. En ese caso, la integral de e a la menos x va a ser igual a menos e a la menos x. Esa es como una fórmula que ya está dada, pero ustedes pueden también verificarlo usando sustitución. Pero al final va a dar lo mismo, o sea que eso, los ejercicios pues ya prácticamente ya van a saber que la integral de e a la menos x va a ser siempre menos e a la menos x. Tenemos la fórmula que es v menos b por du y comenzamos a simplemente a sustituir los valores. Menos x e a la menos x menos la integral de menos e a la menos x. Ese menos por menos lo sacamos y me va a quedar menos x e a la menos x más la integral de e a la menos x. Y como ya sabemos que la integral de e a la menos x va a ser lo mismo que menos e a la menos x, lo sacamos directamente y me va a quedar menos e x e a la menos x menos e a la menos x. Y bien sabemos que ese e a la menos x yo lo puedo bajar para que sea positivo, entonces me va a quedar menos x sobre e a la menos sobre e a la x, perdón, menos 1 sobre e a la x más c. En el siguiente ejercicio vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser mi u? Mi u va a ser logaritmo, porque tenemos el primero que es logaritmo y el otro que es algebraico. Entonces mi u va a ser logaritmo natural de x e x menos 1 sobre du, que en ese caso sería 1 sobre x menos 1. Mi db va a ser el algebraico, que es 2x menos 1, y la integral me va a quedar al final x al cuadrado menos 1. Todo lo demás es algebraico. Después utilizamos la fórmula x al cuadrado menos x por logaritmo natural de x menos 1 menos la integral de x al cuadrado menos x por 1 sobre x menos 1. Después hacemos el respectivo ajuste de lo que está al principio, todo eso se queda intacto. Lo que estoy cambiando, lo que voy a cambiar va a ser desde la resta para allá. Entonces tenemos, como ya lo ajusté, que me va a quedar la integral de x al cuadrado menos x sobre x menos 1. Ese x al cuadrado menos x yo puedo factorizarlo. Y al factorizarlo saco factor común y elimino x menos 1 sobre x menos 1. Lo elimino y me va a quedar al final la integral de x. En este caso el ejercicio me va a quedar x al cuadrado menos x por logaritmo natural de x menos 1 menos x al cuadrado sobre 2 más c. El otro tema es fracciones parciales. Como les había dicho al principio, solamente vamos a ver factores lineales distintos. En este caso, ¿cuál es la diferencia de distintos y repetidos? Que el denominador van a ser valores, son ejercicios más largos, las fracciones parciales de repetidos. ¿Por qué? Porque si se fijan en la primera parte, donde estamos hablando de la parte teórica, me está diciendo que una función arriba y una función abajo, pero el denominador, si es lineal distinto, va a ser ecuaciones totalmente distintas. Por ejemplo, tengo x factor de x más 1, por ejemplo, es un decir. Ahí estamos hablando que x y x más 1 son totalmente distintos. Pero si yo tengo x por x al x menos 1, todo eso al cuadrado, entonces estamos hablando que hay un valor repetido. Entonces son valores repetidos. Esa es la diferencia, solo que los valores repetidos es un poquito más largo porque se usa bastante álgebra. Esta parte de las integrales, la álgebra es fundamental en la álgebra. Porque van a haber expresiones, por ejemplo en las integrales de todo tipo, hay bastantes ejercicios donde se requiere más álgebra que que utilizar el de la definición de esos ejercicios. Vaya, después de eso tenemos factores lineales distintos. Entonces sabemos que son valores que se van a ir. Primero tengo que factorizar el denominador. Es lo primero que tengo que hacer al factorizar. Tenemos el primer ejemplo. Bueno, el ejemplo. Tenemos que el ejemplo tengo que factorizar el denominador. Es lo primero. Después al factorizarlo lo voy a separar. El primer factor a sobre x más 3 y b sobre x más 1. La factorización del denominador, pues es caso
Caso 6. Caso 6. Aquí hay que saber bastante los casos de factoreo. Vaya, después de eso tenemos comenzar a resolver esa suma. Y esa suma me va a quedar el denominador x más 3 por x más 1. Recordando que la primera ecuación, o sea, 3x más 1 sobre x al cuadrado más 4x más 3, ahorita se queda intacto. Entonces, al final, pues igual, a por x más 1 más b x más 3 sobre x más 3 por x más 1. Y después lo que hacemos es multiplicar el paréntesis con las letras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a separar reducción de términos semejantes y los valores. Vaya, lo que me voy a fijar es en el numerador, por eso que el numerador se dejó aparte. El numerador 3x más 1 es igual a ax más bx más a más 3b. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a separar todos los que tengan mi x y voy a separar todos los que tengan número. En este caso, los que no tengan nada. Si se fijan en el primer valor, tenemos 3x más 1 es igual a ax más bx más a más 3b. Después tenemos 3a más 1 es igual a más b, que son los que corresponden con x, y con x más a más 3b. Después de eso, nosotros vamos a formar las ecuaciones. A más 3, a más b es igual a 3, porque ese 3 es lo que con lo que me lleva la x. Después tenemos a más 3b, que es igual a 1, que es el otro número, que no me da ni siquiera ni un valor. Después lo que voy a hacer es un sistema de ecuación. Voy a encontrar mi valor de b y mi valor de a. En ese caso, al tener estos valores, ya tengo mi valor de b y mi valor de a. Al tener eso, lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a regresar al primer valor y voy a sustituir mi a y b. Y eso voy a integrar. Me va a quedar 4 sobre x más 3 más menos 1 menos 1 sobre x más 1. En ese caso, pues hacemos lo respectivo, pero sabemos que 1 sobre x más 3 va a ser el logaritmo natural de x más 3 menos, por el menos, 1 sobre x más 1 va a ser el logaritmo natural de x más 1 más c. En este caso, así prácticamente se va a resolver ese tipo de ejercicio. Gracias. Y si deseas más información o contactarnos, en la descripción de este video te dejaremos los links de nuestras redes sociales. Y recuerda activar la campanita para ver la notificación de cada nuevo video. Hasta la próxima, amigos.